¿Qué onda la pizarra? ¿Se puede utilizar bien, Miguel? ¿Tenés idea? Sí, sí, sí. Buenísimo. Vieron que ustedes tienen tienen la derivada, a la función le vamos a poner, no sé, y le parece, en respecto de x, evaluada en x igual a 1, tienen que eso es igual a menos la función. Yo en este caso, por simplicidad, le puse i a la función, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Que esto, evidentemente, también está evaluado en x igual a 1. Bien, entonces, yo lo que digo es que nosotros tenemos que llevar siempre de esta forma a la forma igualada a 0. Entonces, si yo llevo esto a esa forma, me va a quedar la derivada de y evaluada en x igual a 1 respecto de x, y el término que estaba restando pasa sumando. Me va a quedar más y evaluado en x igual a 1. Y todo eso igual a 0. Entonces, yo de esto voy a decir que mi operador m será igual, por un lado, bueno, en este caso para x igual a 1, me va a quedar que el r, perdón, que, no, sí, el m, me va a quedar que es igual a i', para escribirlo de otra manera, o si quieren la derivada de i respecto de x, respecto de x, me va a quedar más i. Bien, esto es en x igual a 1. En x igual a 0 me va a quedar la otra componente. Bien. Entonces no tengo un lápiz. Bueno. Y el r me va a quedar igual a 0 en x igual a 1 y en x igual a 0 en la primera condición no me acuerdo. Entonces cuando yo planteo en el residuo, me va a quedar el w rayita, le voy a poner a wr porque no le puedo poner la rayita arriba, multiplicado por, me va a quedar en este caso el i' más el valor de i. Y esto va a estar evaluado en x igual 0. Perdón, x igual a 1, no x igual a 0. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O le hablé a nadie? Sí, profe. Bien, entonces, viste que yo básicamente después lo que hago, este término lo desgloso, lo separo en dos. Bien, yo después con esto me va a quedar el w rayita, me va a quedar multiplicado por el valor de i derivado, el i', y por el otro lado me va a quedar más w rayita multiplicado por
el valor de i de la función aproximada. Bien. No sé si puedo en este caso, Miguel, ¿tenés idea si puedo usar algún lápiz o algo en esto? Sí, ahí tenés un lapicito, ahí lo tenés que buscar en la. Fíjate, vos estabas usando texto, ahí al costado tenés un lapicito. Igual ahí hay que aclarar que ese último término que planteaste está evaluado en x igual a 1, ¿sí? Sí, por eso quería hacerlo, quería escribirlo con la rayita, pero no con el lapicito. Fíjate que ahí lo tenés, a ver, entre todos los. Ahí estás usando la herramienta de texto, pero tenés una de lápiz, fíjate. ¿Esta será? A ver, fíjate. Dale un clic. Es una que tiene como para hacer trazos. Ah, sí, esta es. Esa es, sí. Bien. Esto me va a quedar acá con el sombrerito. Esto me queda con el sombrero. Esto me queda acá con el sombrero. Esto me va acá evaluado en x igual a 1. ¿Por qué se borró? No sé por qué se borró. Está cagando a baile esto. Bueno. Es un buen aprendizaje. Sí. Sí, No sé. yo tampoco tengo la menor idea, porque hace 1000 años no toco Zoom. Encima se borra todo. Creo Bueno. que este lápiz es para indicar directamente. Ah, es indicador, no es para rayar. Ah, bueno, gracias, Katia. Gracias. Entonces, ese no debe ser el lápiz, ese debe ser como el puntero, una cosa así. Claro, un puntero, exacto, a ver. Fíjate que hay un lapicito por ahí al costado. Ahí está, ese. Ahí está, vamos. Ese es el lápiz. Ahí está. Bien. Me va a quedar el sombrero, porque es aproximado. Este es más difícil de manejar igual. Este está evaluado en 1. Este está evaluado en 1. Cristian. ¿Sí? Ahí también, por ahí para comentar a los chicos que está ahí que vos fuiste planteando, es como cuando encontrábamos en los ejemplos un sombrero que encontrábamos, ¿sí? Sí, es tal cual. Esta es la función aproximada. Claro, exacto, el Ahí, mismo caso. ¿Sí? Lo que habría que aclarar es que la función, ahí le hago el sombrerito, va a ser igual a la sumatoria, voy a dejar el espacio para la sumatoria para hacer la mano, de AM por las funciones de forma. Y ahí con este lápiz, que no sé si se active, ahí, acá me va a quedar la sumatoria y acá la función aproximada, ahí. Uy, qué difícil, me había olvidado lo difícil que era. Bien, recuerden que este es el WR, el que tiene la rayita también acá arriba. Bien, este término, el que está de este lado, que el que tiene la función derivada en x igual a 1, ese término se tiene que cancelar con el término de la debilitación. ¿Sí? Y este término va a contener la sumatoria, va a contener esto, la sumatoria de los a sub m por n sub m, pero los n sub m van a estar evaluados en x igual a 1. Bien, profe. Sí, la otra parte creo que la hice bien, pero no me cerraba la matriz a lo último. No me quedaba diagonal. No me quedaban bien. Iguales el 1, 2 y el 2, 1. Pero es porque el signo yo lo tenía cambiado. Cuando reemplacé W barrita, me iba a quedar negativo. Y a mí me quedaba del otro lado. Sí. Claro, este es el que se cancela. Bien, cuando hace la simplificación de los W. Él se va a cancelar. Y es el único término que te va a sobrevivir, va a ser este. Y ese término lo va a reemplazar por esto, pero con la única diferencia que los n sub m van a estar sí o sí evaluados en x igual a 1.
Bien, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, viste, cuando te aparezca en el término de la integral, viste que vos vas a sacar factor común y toda la historia. Ese término, a ver si puedo escribir. Ese término te va a quedar igual al W rayita multiplicado por el n sub m evaluado en x igual a 1. ¿Sí? Profe, ¿y qué hacemos con el W rayita en ese caso? Porque a mí me quedó igual, pero no se puede hacer con el W raya. Me parece, este W raya, viste que para que se simplifique esto, tenés que hacer una relación entre los dos W, ¿te acordás? Sí, yo decía que W sub L era igual, menos W sub L iba a ser W sub L. Pero a ver, ahí lo anotamos. La simplificación para que esto se cancele, vos tendrás que haber tomado que WL era igual a menos W rayita. ¿Verdad? Sí, que ahí me cancela así el de la derivada. Y este se te cancela. Entonces cuando vas a hacer esa simplificación, también se simplifica porque estamos evaluando en x igual a 1. ¿Cómo, profe? ¿Por qué se simplificaría? En realidad no se simplifica, sino que cambia de... También le alcanza la modificación. Claro, sería un valor directamente. Porque lo estaría evaluando en x igual a 1. Exacto. No. Esto te va a quedar en x igual a 1. Entonces, como acá también está evaluado en x igual a 1, este término en sí va a pasar a ser menos WL. ¿Lo ves? Sí, y ahí aplico la función que vengo aplicando, que sería Galerkin. Claro, y cuando vos apliques esa función, te va a quedar igual a menos NL, no tengo la L, acá, menos NL, evaluado obviamente en x igual a 1, multiplicado por NM, evaluado en x igual a 1. Y eso lo meto al K, ¿o no? Y eso lo metes al K, tal cual. Y con la otra condición que me queda, que es cuando x igual a 0, esa la voy a meter a la F. No, el término ese cuando x igual 0 es el término que se tiene que anular. ¿No se anula el de la derivada? No, fíjate que, a ver, yo descargué el ejemplo de la semana 3. Ay, no, este no era. ¿Ven mi pantalla o no la ven? O sea, ¿ven la pantalla de Pedco o no? No, tenés que dejar de compartir la No, está pizarra. compartiendo. Bueno. Y ahí vamos a ver la pantalla. O sea, tengo que dejar de compartir acá y volver a compartir. Claro, ahí compartí tu escritorio. Bien. Esto cambió un montón. ¿Por qué no lo puedo buscar? Acá. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve bien. Bien. ¿Viste? Este era el ejemplo que teníamos nosotros. El que está en Pedco, ¿sí? ¿Qué era lo que iba a ver yo acá? Me olvidé. Le tenés que mostrarla más abajo cuando comenzás No, más abajo. Ahí. Ahí está. Al principio de... Cuando comenzás a cancelar los términos. No, vos me decís este término, el que tiene la condición esencial. Claro, profe, ese no estaría viendo cómo se tiene que cancelar. Bien, fíjate que ese término en sí, si vos lo lees, vos tenés la función aproximada menos la función real evaluada en el punto. En ese caso, como es la condición esencial, esos puntos tienen que coincidir sí o sí.
es de hecho un valor que vos conocés y no tiene error, porque vos conocés cuánto vale la función real en ese punto. Es como decir, si yo lo leo de otra manera, digo la distancia entre la función aproximada y la función real en el punto. Pero como es una condición esencial, esa distancia tiene que ser 0 porque las dos gráficas tienen que coincidir en ese punto. Es una condición que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Bien? Por eso es que Bien, no había visto eso de la condición esencial. sí, fíjate, acá está bien explicado. Después lo tenés que retomar para ver si ese término te puede dar... vos no estuviste en la clase pasada cuando lo explicamos con Mariano, que puede ser compatible indeterminado, indeterminado o incompatible. No pude asistir a esa, profe. Bien, te explico. Yo lo que analizo en estas condiciones es estos términos. Puedo decir que depende cómo lo plantees en el ejercicio, o sea, depende de tu condición o tu caso particular, puede tener 3 tipos de soluciones. Me puede dar información, no me puede dar información de nada, o directamente es incompatible. Bien, no sé, a ver si, por ejemplo, te doy un ejemplo. Para el ejemplo este que teníamos acá en el de Pedco, nosotros teníamos esta condición esencial. ¿Bien? Y nosotros decimos que ese término es 0. ¿Alguien se acuerda cómo era para capturar, hacer recorte sin abrir la función de recorte? Control, no. Shift Control S, creo. O Shift Window S. Sí, ese me parece que era. Sí, gracias. Bien. Esta es la condición. Nosotros decimos que este término tiene que ser igualado a 0. Bien. Pero, dicho de otra manera, lo que nosotros tenemos que... lo que tenemos que decir es que el valor de phi nosotros lo conocemos, es una constante. O sea, este término es una constante. La función aproximada, yo la voy a plantear como la sumatoria de los a sub m por n sub m. Me va a quedar a sub m multiplicado por los n sub m evaluado en x igual a pi sobre 3 dividido 3, y todo esto tiene que ser igualado, en este caso menos el valor real, que capaz que lo copiamos directamente, no. Esperen 2 segundos que se me está apagando la compu. Ahí. Bien. Menos ese valor. Y esto igualado a 0. Dependiendo del valor del m, me va a quedar A1 por N1 evaluado en X igual a pi sobre 3 más A2 multiplicado por N2 evaluado en pi sobre 3 evaluado de pi sobre 3, y este valor, el valor exacto, creo que justo en este ejemplo era igual a 0. ¿Bien? Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar con un valor genérico, como para no eliminarlo.
menos. ¿Bien? Entonces, dependiendo de estas condiciones, de las funciones de forma y todo, me pueden dar tres opciones. Una, de ese análisis me va a quedar 0 igual a 0. ¿Bien? Que esto no me da información. Significa que, sea cual sea los valores que tomen los valores de los parámetros A, esto se va a cumplir siempre, porque las funciones de forma en estos puntos me van a dar 0, entonces se va a anular todo. La otra opción es que, no sé, cualquiera de los valores de A, ya sea A1 o A2, por eso yo le voy a poner directamente un valor genérico A sub I, me quede igual a una constante K. Bien. O sea que me va a dar el valor de alguno de los parámetros. Supongamos, no sé, que N2 evaluado en pi sobre 3 me quede 0. Entonces directamente ahí puedo despejar el valor de A1, que me va a dar un valor. Y la otra alternativa es que me quede una ecuación. Bien, que N1 evaluado en pi sobre 3 y N2 evaluado en pi sobre 3 me den cualquier valor. Entonces me van a quedar A1 multiplicado por un valor K1, una constante cualquiera, más A2 multiplicado por otra constante cualquiera, y esto me va a ser igual a una K3, a otra constante. Bien, entonces, esto es lo que yo te decía, puede ser que no me dé información, puede ser que me dé, o sea, compatible indeterminado, perdón, incompatible, compatible determinado, o sea que me dé un valor, o compatible indeterminado, que me den infinitos valores. Bien, este término y este análisis lo tengo que hacer sí o sí. Cuando yo tenga la matriz, yo voy a tener, supongamos para este caso me va a quedar los coeficientes de la matriz K, por ejemplo, K11, K12, me va a quedar K21 y K22. Me queda esto así. Me queda esto así. Me va a quedar multiplicado por el A1, A2, esto acá multiplicado, y esto va a ser igual a F1 y a F2. Bien, yo ya apliqué todo el desarrollo, encontré la expresión de K y los valores de F y armé mi sistema. Bien, antes de resolver este sistema tengo que tener este desarrollo. Este desarrollo, si me da esta opción, ser igual a 0, resuelvo todo el sistema, encuentro A1 y A2 y listo. Fin. Si yo hago este desarrollo, este análisis, y el valor de A, cualquiera de los dos, me da una constante, agarro o la primera ecuación o la segunda y reemplazo el valor de uno de los A y encuentro el valor del otro. En caso de que tenga la tercera opción, voy a tener tres ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Bien? Puedo elegir cualquiera de las dos, tengo que elegir sí o sí dos ecuaciones para resolver el sistema, porque como son tres ecuaciones y son dos incógnitas, una ecuación es combinación lineal de las otras dos. Pero es fundamental que yo elija sí o sí esta ecuación. Esta ecuación la tengo que tener en cuenta sí o sí, en caso de que esté en este caso. Entonces voy a tener esta ecuación y elijo una ecuación de estas, ya sea la primera o ya sea la segunda, es lo mismo, y armo el sistema y encuentro las soluciones. Pero esta ecuación la tengo que tener sí o sí. No sé si fui muy al aire o entendieron algo. No, sí, profe, lo entendí, solo que no lo había visto. Entonces ese término que me queda como con el doble raya en x igual 0 lo cancelo. ¿Y listo? Sí, lo tenés que cancelar.
Y la justificación es esa, que es una condición esencial y las dos funciones en ese punto tienen que coincidir, la función real y la función aproximada. O sea que dicho de otra manera, la distancia entre esos dos puntos tiene que ser nula, porque no tenés error. Ah, bien. Buenísimo, profe, gracias. Por nada. Ahora sí te dejo, Miguel.